¿Qué es el TOC basado en mi experiencia? Mi nombre es Jonathan Quesada y nos reencontramos un poco no para victimizarme ni nada de eso. Les comento con uno de los objetivos de que lo que yo les comente en este video sirva para aprender, porque todos nosotros tenemos algo que aprender de alguien. Abramos más nuestra mente, de que quitemos esos estereotipos de que si tienes alguna enfermedad mental ya estás loco o X cosa que no es así. Por ejemplo, yo tengo un TOC y no significa que yo estoy loco, que yo no soy consciente. Sí significa que ese TOC me siento muy limitado, o sea, me siento mal, me afecta en mi desarrollo personal, en mi desarrollo laboral, en mi desarrollo deportivo, por ejemplo, en mi desarrollo familiar, de pareja, de padre. Me afecta, sí, pero no significa que estoy loco. Entonces, muchas veces hay que entender el porqué de las acciones de cada persona. No hay que si ves a alguna persona con X o Y acción, por ejemplo, no hay que de frente juzgarla o de frente lapidarla. No, hay que ser un poco más conscientes de que si alguien tiene una determinada comportamiento o actitud, es porque algo de repente también interno está pasando, y seamos capaces de ser empáticos, por ejemplo, de apoyar, de entender a cada una de las personas. Y por ejemplo, yo les digo, yo desde los 16 años he tenido este TOC aproximadamente. Ya en otro video les voy a comentar cómo sucedió, cómo surgió mi TOC, por qué surgió el TOC, cómo lo estoy tratando y muchas otras cosas más relacionadas con este tema. Entonces, este primer video es como para concientizar a todos mis amigos, a todo el público de San Francisco Noticias, aquí en nuestra página en Facebook, en nuestro canal en YouTube, en nuestra cuenta en TikTok, de que de buenas a primeras no hay que juzgar a nadie por sus comportamientos, por sus actitudes, porque de repente es un problema interno que tiene, que de repente no sabe que lo tiene. Y entonces, como yo les digo, yo esto lo vengo teniendo aproximadamente desde los 16 años, ahorita tengo 27 años, y bueno, yo no sabía qué era lo que tenía, a veces no le hacía caso a mis compulsiones. Yo una vez fui a un psicólogo y me decía, no le hagas caso, enfócate en otras cosas, y no es así. Para tratar un TOC como el que yo tengo hay que seguir un tratamiento sí o sí muy riguroso, muchas terapias, medicación también con el psiquiatra para un poco controlar la ansiedad, también el insomnio, y es un tema que necesita tratamiento. Entonces hay que abrir un poco más nuestra mente y hay que ser conscientes y quitarnos esos tabús que mucha gente a veces dice que porque tienes una enfermedad mental ya estás loco o estás demente. Muchas veces nos da vergüenza a cada uno de nosotros contar que tenemos una enfermedad mental, porque mi amigo, mi vecino X se va a burlar o va a pensar que estoy loco, y eso no es así. Debemos hablar también de las enfermedades mentales, también así como hablamos de la diabetes, de la hipertensión, del cáncer, de X cosa de enfermedades. Así debemos también romper esos estereotipos, ese tabú que existe de la salud mental. En mi posición ha sido muy difícil llegar hasta este momento de contar esto. Ha sido muy difícil porque antes yo tenía vergüenza que ustedes se den cuenta, que cuando yo estoy conversando con ustedes o con cualquier persona se dé cuenta que estoy un poco, no desconcentrado, sino un poco ansioso, viendo en qué lado tiene su reloj, en el izquierdo o el derecho, contando cuántos minutos van pasando, o por ejemplo, cuántos minutos van pasando,
o viendo dónde tiene el logo, en el lado izquierdo o en el lado derecho, y me daba vergüenza que se den cuenta de esa situación. ¿Por qué? Porque bueno, no estaba preparado para contar esta enfermedad mental que actualmente estoy teniendo, y que con el trabajo, con mucha fe, con mucha disciplina, sé que lograré dominar esto, y cuento mi experiencia para que nos sirva de un poquito en algo en la vida de ustedes, en algo en la vida de algún familiar, algún amigo. Porque, por ejemplo, muchas veces se tiene este tipo de problemas y uno no lo sabe. Por ejemplo, a veces dices, por ejemplo, ¿por qué mi sobrino, mi primo se pone muy nervioso en determinadas situaciones? Se pone muy tenso, muy ansioso. Y tú le dices, y lo insultas, no puedo, por respeto y por las normas comunitarias, no puedo decir esas palabras obscenas. Tú lo insultas en lugar de darte cuenta que a veces tenemos ese tipo de comportamientos porque tenemos algo interno que nos está afectando, que nos está limitando, y eso es lo que nos genera la inseguridad, la baja autoestima, el nerviosismo, la ansiedad. Y entonces hay que ser un poco conscientes, y hay que, en lugar de señalar, ¿cómo se llama?, de juzgar. Por ejemplo, yo en mi caso he tenido un tío que me veía así tenso, nervioso, ansioso, así haciendo las compulsiones, un poco nervioso, tenso, y en lugar de apoyarme, decir qué pasa, anda donde un profesional, no, me decía, no, tú no sirves, tu hijo no sirve, X cosa. Entonces, y hay que un poco ser mucho más conscientes, y hay que ponernos en el lugar de los demás, y hay que hablar de la salud mental así como se habla de cualquier otra cosa. Gracias a Dios, lo digo así, porque me está permitiendo vivir esta experiencia, y me está ayudando esto a seguir creciendo como persona, aunque me limitaba mucho también, pero Dios sabe por qué pasan las cosas, y hoy en día estoy muy agradecido por esto, porque gracias a esto estoy enfrentándome a mí mismo, enfrentándome a mi mente, que todo esto ha sido un poco mis compulsiones han sido creadas por muchos temas de niñez, por muchos temas de crianza, que en otro video les voy a comentar, pero todo pasa siempre para bien. Entonces concluyo este video con esta reflexión, que en lugar de juzgar, de lapidar, de señalar a una persona por sus actitudes, de repente nerviosismo, inseguridad, baja autoestima, desconcentración o X cosa, en lugar de hacerle bullying o de burlarnos de esa persona, o de despreciarlos, o de verlos de manera inferior, hay que hablar de estos temas, o orientarlos a que necesitan de repente ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica. Y el psiquiatra no solamente es para los locos, no, el psiquiatra también nos ayuda mucho para trabajar temas de ansiedad, de depresión, de inseguridad, de autoestima, igual como lo es los psicólogos también, que nos ayudan mucho, porque en algunos casos se necesita medicación. Entonces hay que abrir nuestra mente, y no hay que juzgar, sino que si vemos alguna persona con las cosas que les mencioné antes, así de inseguridad, ansiedad, depresión, nerviosismo, baja autoestima, no hay que lapidarlos, ni tratarlos mal, ni verlos de manera inferior, no, sino hay que de repente abrir nuestra mente y decirle, mira, tú tienes esta cosa, X o Y cosa, de repente puedes superar eso, puedes mejorar, anda donde un profesional, sigue unas terapias, y así vas a crecer como persona, vas a superar ese problema que tienes de nerviosismo, de ansiedad o de TOC, y entonces así vamos a crecer. Y no, por ejemplo, a veces hay algunos de nuestros familiares que tienen un sueño de postular a la policía, de lograr cualquier objetivo, y hay algo interno que los limita, como a mí me ha limitado. Entonces hay que abrir más nuestra mente, y hay que hablar mucho de la salud mental así como algo normal, como cualquier tipo de enfermedad también, y hay que entendernos y hay que ayudarnos entre nosotros. Espero yo que este tipo de videos nos sirvan, y que lo que les estoy comentando sea algo de reflexión para cada uno de nosotros.
Yo soy Jonathan Quesada y es un gusto para mí compartir mi experiencia. Espero que en algo les sirva a algún familiar de ustedes, algún amigo, a ustedes mismos, y juntos con estos videos espero poder ayudarlos en el crecimiento de cada uno y poder generar reflexión en todo nuestro entorno sobre la salud mental, sobre el TOC. Y los que tienen un TOC o una salud mental, por ejemplo, que estén teniendo un problema de salud mental, que es difícil, sí, pero con mucha disciplina se logra superar este tipo por ejemplo, les digo, el TOC, como ya les dije, es un trastorno obsesivo compulsivo, que en mi experiencia, por ejemplo, yo tengo compulsiones, y ahora les voy a explicar qué son las compulsiones. Por ejemplo, las compulsiones son, y esto me afecta en mi vida personal, en mi desarrollo laboral, en mi desarrollo deportivo, porque algunos de los que me conocen saben que me gusta jugar fútbol. Las compulsiones son las acciones que una persona que tiene TOC realiza para, por ejemplo, bajar su ansiedad o para superar algún momento obsesivo. Entonces, les voy a comentar qué son las compulsiones basado en mi experiencia. Recuerden que yo no soy médico, yo no soy psiquiatra, psicólogo, solamente estoy comentando, estoy haciendo este video basado en mi experiencia. Por ejemplo, las compulsiones que yo tengo son, yo tengo un TOC más que todo de repetición mental. Por ejemplo, yo tengo una compulsión que cuando estoy en alguna situación de presión social, como por ejemplo cuando de repente voy a conversar sobre una entrevista laboral o por ejemplo o proponerle alguna propuesta publicitaria a algún cliente. Por ejemplo, antes de empezar eso, de ir a la acción, por ejemplo, yo tengo unas compulsiones que me pongo un poco tenso, me pongo un poco nervioso, y eso hace que mi ansiedad suba. Y cuando mi ansiedad sube, nace esas compulsiones. Las compulsiones, por ejemplo, ya cuando entro a la determinada acción, nos imaginamos que estoy entrando a una oficina, me siento ahí frente a la persona que tengo que conversar, y entrando a esa situación, por ejemplo, ya voy tenso, ansioso, y me nacen ahí las compulsiones. Por ejemplo, yo tengo una compulsión de, antes de concentrarme al 100%, tengo una necesidad de, por ejemplo, de verificar si, por ejemplo, la persona con la que estoy hablando tiene el reloj en el lado izquierdo, en el lado derecho. Y, o sea, parece ilógico, pero me pasa. Yo ya sé, por ejemplo, que tiene su reloj en el lado izquierdo, pero como que inconscientemente tengo esa necesidad de reconfirmar otra vez que si lo tiene en el lado izquierdo o en el lado derecho. O sea, antes de conversar yo estoy que en mi mente, por ejemplo, confirmo si en el lado izquierdo, esta es la derecha, esta es la izquierda. Entonces, y esa situación, cuando no hacía esas compulsiones, me sentía mucho más tenso, más ansioso, inseguro. Y bueno, gracias a Dios hoy con el tratamiento que estoy llevando, con las terapias, ya no estoy resolviendo esas compulsiones de las que les cuento. Y bueno, ahí voy avanzando, pero cuando tengo esas compulsiones, me pongo ansioso, tenso, inseguro, o sea, y suceden en diferentes situaciones de presión. Por ejemplo, otra compulsión que les comento, que me pasa a veces cuando juego fútbol, por ejemplo, entro a jugar y de repente en algún momento me pongo tenso, también nervioso, un poco inseguro y ansioso, y ahí me nace una compulsión. Por ejemplo, entro a la cancha y por ejemplo comienzan a tocar, a patear, y yo ahí me nace una compulsión también, una compulsión. Son las acciones que te dan para bajar la ansiedad, por ejemplo, de que si pateo con la derecha o con la izquierda, y de reconfirmar si es derecho o izquierdo. Entonces, si esa situación, en lugar de meterte al partido, de meterte de lleno a lo que estás haciendo,
hace que haga las cosas pero con esa tensión, esa ansiedad. Y esa ansiedad muchas veces a mí me causa, por ejemplo, que se me caliente parte del cuello y me ponga tenso, inseguro. Esa es otra de las compulsiones que, por ejemplo, yo tengo. Por ejemplo, otra de las compulsiones que yo tengo, por ejemplo, es de que para yo empezar a hacer cualquier situación, cualquier acción, como por ejemplo en este momento para grabar este video, antes de concentrarme de lleno, de disfrutar lo que voy a hacer, tengo esa necesidad, por ejemplo, de confirmar qué horas son, por ejemplo. Tengo que sí o sí ver qué horas son para empezar a hacer algo, y tengo esa necesidad. Por ejemplo, ahorita exactamente son las 7:52. Tuve que ver la hora exactamente ahorita para empezar a grabar este video. Y a veces cuando me pongo tenso tengo una necesidad de reconfirmar, o sea, cuántos minutos pasaron, cuántos minutos van pasando, así en mi mente, como para que mi ansiedad baje antes de empezar una acción, por ejemplo. Y eso me genera, por ejemplo, tener eso me genera un poco de ansiedad, de inseguridad, afecta mi autoestima también, porque en lugar de disfrutar lo que estoy haciendo, a veces tengo esa necesidad interna de reconfirmar cuántos minutos pasaron de las 7:51 a las 7:55, por ejemplo, 4. Ya sé que son 4 y a veces como que tengo esa necesidad de reconfirmar esas cosas. Por ejemplo, esas son las compulsiones que, por ejemplo, yo tengo y eso me genera mucha ansiedad cuando lo tengo. Pero gracias a Dios con las terapias hoy estoy tratando ya de manejar esta situación. Por ejemplo, ya no he aprendido que si no le doy respuesta a esas compulsiones, aunque me ponga ansioso, no va a pasar nada. No es que no sea capaz de calcular la hora, no es que no sea capaz de ver si tiene reloj en el lado izquierdo o en el lado derecho, de ver con qué pateó, si es zurdo o derecho. No es que no sea capaz, sino que es mi mente que por ejemplo ha sido afectada desde la niñez, y por eso es que tengo este tipo de situaciones, enfermedades, con ayuda profesional siempre, y siempre también siguiendo de muy de cerca las recomendaciones de los profesionales también. Bueno, termino este video con esa esperanza para los que tienen TOC o tienen alguna ansiedad, depresión, con esa esperanza de que si nosotros ponemos todo por superar esto, lo vamos a lograr con la bendición de Dios. Se puede. Esto me ha afectado muchísimo en meses pasados, en años pasados, pero gracias a las terapias, gracias al tratamiento, estoy ahí avanzando. Aunque un poco lento, aunque tengo que organizarme más. En próximos videos les voy a comentar muchas cosas más sobre el TOC, sobre cómo surgió, sobre qué estoy haciendo, cómo lo estoy tratando, qué medicación estoy tomando, todo relacionado al TOC. Pero este es un primer video. Les dejo este mensaje que se puede solucionar. Si tú tienes TOC, puedes hacerlo y puedes solucionarlo, y yo voy a estar compartiendo aquí todas mis experiencias, cómo lo estoy manejando, cómo lo estoy logrando solucionar o cómo lo estoy tratando. También voy a compartirles aquí en mi canal de YouTube también. En este mes de diciembre del 2023 también me he puesto como meta bajar un poco también de peso, porque por una vida un poquito desordenada, un poco que no estoy comiendo cosas muy saludables, también me he engordado. Y también les voy a compartir un poco parte de mi proceso de cómo voy a tratar de bajar de peso, un poco por salud y un poco también porque los que me conocen saben que me gusta el fútbol, y con la bendición de Dios estoy pensando superar, manejar bien esto del TOC, y Dios mediante poder volver a jugar fútbol, que es algo que también me gusta mucho. Bueno, mi nombre, como les digo, les voy a compartir. Ahorita estoy un poco gordito, así, y yo les voy a compartir también parte de mi proceso, de cómo voy a ir bajando de peso, qué estoy haciendo, qué voy a hacer, algunas recomendaciones también. Voy a compartirles ahí mi proceso de cómo voy logrando cosas, cómo voy superando el TOC, qué voy haciendo.
y muy gustoso. Esto lo hago con mucho cariño, con mucho amor. Mi nombre es Jonathan Quesada y nos reencontramos desde cualquier otro video. Y bueno, yo me despido así, un poco se ve informal, pero a veces también no hay que tomarnos las cosas tan a serio y hay que relajarnos un poco, hay que tratar de vivir, porque el TOC y los problemas mentales nos impiden en disfrutar las cosas, pero hay que tratar de disfrutar todo, de vivirlo todo. Y bueno, así me despido. Mi nombre es Jonathan Quesada y a mí me conocen como San Francisco Noticias. Nos encontramos en cualquier otro video aquí en nuestro canal y en nuestras páginas en Facebook y en TikTok.